Hola personitas, soy Tamar y esto es Una de Anime. En el vídeo de hoy os traigo la recomendación de Kimetsu no Yaiba. Vamos con la recomendación de Kimetsu no Yaiba. Como ya sabéis, es una recomendación, ¿vale? Va enfocada a explicar un poquito de qué trata el anime, pero sin entrar en spoilers. Así que por favor mantenemos los comentarios libres de cualquier spoiler, ¿de acuerdo? Os voy a contar un poquito de qué va y os voy a decir cosas que vais a pensar. ¿Eso es un spoiler? No, vale. Lo que os voy a contar es lo que vais a leer en cualquier reseña de cualquier página antes de darle a ver en cualquier sitio. Lo que os voy a contar yo ahora pasa todo en el primer episodio, ¿vale? Y es lo que necesitamos contar para que sepáis si os animáis a verlo o no. Entonces, ¿de qué va la historia? Pues la historia gira en torno al personaje principal, que es Tanjiro, que vive en una cabañita como en el bosque con su madre y sus hermanos. Tiene muchos hermanos, ¿vale? Y es muy jovencito, creo que empieza la historia cuando es un niño, no sé la edad exactamente, porque pasan luego varios años. Y lo que hace es vender carbón para poder conseguir dinero para su familia, ¿de acuerdo? Entonces él llega un día que se va al pueblo, baja al pueblecito andando, ya os digo, viven en la montaña, ¿vale? Y cuando va a volver a su casa, se da cuenta de que se está haciendo de noche. Entonces se cruza con un hombre que le dice que no vaya solo de noche porque si no le atacarán los demonios. Y aquí es ya un poquito cuando empieza a verse la historia. Y él al final pues le hace caso al hombre porque dice, es verdad, voy a llegar ya de noche, voy a tener que cruzar de noche el bosque hasta mi casa. El hombre le ofrece quedarse en su casa a dormir para que vuelva a la mañana siguiente. Él acepta, se queda ya a dormir y a la mañana siguiente, cuando sale de nuevo hacia su casa, ya empieza a preocuparse porque una de las características de Tanjiro es que tiene muy buen olfato, ¿vale? Y cuando está llegando allí empieza a oler a sangre. Entonces pues ya empieza a preocuparse, empieza a agobiarse, conforme se va acercando el olor cada vez es más fuerte y además huele también a alguien que no es de su familia. Y efectivamente cuando llega allí, cuando llega a su casa, pues ve a toda su familia, están todos muertos, les ha atacado alguien o algo y pues ha resultado en que toda su familia ha muerto así de golpe, salvo Nezuko, que es su hermana, una de sus hermanas, ¿vale? Pero no está tampoco como una persona normal, que es cuando empieza a girar todo porque él se da cuenta de que su hermana realmente se ha transformado en algo. Y es cuando pues empieza como un poco a ver lo de los demonios que le decía el hombre, ¿no? Entonces la historia gira en torno a ese suceso que pasa al principio, pasa nada más a empezar, ¿vale? Como os digo, no es un spoiler como tal. Porque él lo que quiere es que su hermana vuelva a ser humana. Lógicamente, ha perdido a toda su familia, solo le queda su hermana, pero no es humana. Entonces empieza a encontrarse con los que son los cazadores de demonios y decide hacerse uno de ellos, para ver si así puede de alguna forma encontrar al demonio que transformó a su hermana y bueno, pues para enfrentarse al resto de demonios, porque al fin y al cabo son seres que matan a los humanos, ¿vale? Ese es brevemente el argumento de la historia. Entonces podéis decir, bueno, para empezar, si no os va el rollo sobrenatural, si no os va el rollo de demonios y cositas así, pues a lo mejor no es un anime que de primeras os llame la atención, ¿vale? Pero yo voy a intentar un poquito que si no os llama la atención, pues que cambiéis de parecer. Y empiezo hablando del protagonista. Mirad, el protagonista es un amor de persona. O sea, no es un protagonista de estos que vas a decir, tío, que asco me da, no lo aguanto. Bueno, espero que no lo penséis. El protagonista es de las mejores personas del mundo. Yo creo que personas tan buenas es raro que existan en la realidad, básicamente porque el mundo es muy duro y seguir siendo así de bueno es complicado. Así que eso, os vais a encontrar con un protagonista que lucha por conseguir lo que quiere y no a costa de pisar a nadie, sino todo lo contrario, o sea, a costa de proteger a todos los que pueda. En ese sentido es un protagonista que me ha gustado mucho, me ha gustado bastante. Y además hay otro aspecto que me gustaría destacar bastante, que es el tema de los poderes, de la fuerza que tienen, por así decirlo. No es algo que lleguen de un día para otro y que digan, pues me he despertado y de repente soy el más fuerte del mundo, no. Es un desarrollo que a mí me gusta bastante,
que lo consiguen con esfuerzo, ¿vale? O sea, hay un entrenamiento detrás, hay algo que lo respalda, hay algo que te dice, esta persona se ha esforzado durante semanas, meses o años para llegar hasta donde está. Entonces eso es algo que me gusta, que me hace sentir bien, porque dices, jolín, hay un esfuerzo detrás, hay una lógica, ¿vale? Y a pesar de eso, tanto en el anime como en la película, que os la recomiendo también, ya hablaré de ella, ves que realmente al protagonista y a los protagonistas, a los que luego se van sumando, todavía les queda muchísimo para llegar a conseguir lo que viene siendo desarrollar todo su potencial. Entonces pues es algo que te deja siempre con ganas de más, que no es un protagonista que desde el principio sea capaz de hacerlo todo, pueda contra todo el mundo, no, todo lo contrario, porque te hacen ver a alguien muy humano, alguien que está luchando fuertemente por algo, pero que realmente se siente frustrado, se siente triste, se siente mal por no llegar al nivel que se supone que necesita para conseguir todo aquello por lo que él se está esforzando. Entonces en ese sentido es algo que me gusta mucho de ese tipo de animes, y que por eso os digo también que no es un anime a lo mejor de primeras que yo os pueda recomendar si os desagradan los demonios, las criaturas fantásticas por así decirlo, la sangre porque sale algo de sangre lógicamente, si no os gustan las peleas. Pues a ver, si todo eso en conjunto no os gusta, no va a ser vuestro anime favorito ni por asomo. Pero yo creo que con respecto a la historia, que realmente parece muy básica, parece muy llana, luego la profundidad que tiene a nivel emocional de los personajes, la verdad es que lo respalda bastante y lo hace un anime bastante interesante. Y luego en el tema de música, de banda sonora, está muy bien, vale bastante la pena. Vengo de haber visto justo anteriormente Jujutsu Kaisen, que ya os hablaré también de él, y quizás no es ese estilo de música, si es lo que te esperas, no está de esa forma incorporada, pero sí que es verdad que la banda sonora de Kimetsu no Yaiba es muy bonita, es muy buena. Luego el opening, creo que aunque no hayáis visto el anime, estoy segurísima de que lo habéis escuchado en algún sitio, porque también es una maravilla. Y en el apartado visual, a ver, tiene un dibujo un poco concreto, ¿no? Tiene su estilo propio. Y una cosa que a mí me gustó mucho, que a lo mejor a otra persona puede no gustarle, es que en el tema de los efectos de las peleas, por ejemplo, como os digo, hay como si fuesen poderes. Y hay uno de los personajes, por ejemplo, ataca con ataques de agua, ¿vale? Y lo que son las animaciones de esos ataques están como si fuesen en dibujo de Japón antiguo. ¿Habéis visto los típicos cuadritos estos de olas del mar de Japón? Pues te hacen una animación tipo dibujo antiguo, y es algo que me gustó bastante, que puede así chocar un poco, pero ya os digo, la animación lógicamente también es un anime nuevo, es de hace nada, entonces la animación está muy bien hecha, es muy agradable de ver, y pues creo que un poquito os he hablado de todas las opciones que pueden hacer que os guste o que no. Eso en cuanto al anime. Luego la película también la tenéis para verla. Si veis el anime y dudáis si ver o no las películas, yo por ejemplo no suelo ser de ver las películas que sacan de animes, ¿vale? Porque normalmente son historias aparte, son historias laterales. Bueno, pues no. De Kimetsu no Yaiba, si veis el anime, veis la peli también, ¿vale? Porque es la continuación de la historia. O sea, es un arco de lo que viene siendo el manga. No es una historia aparte, no es una precuela, no. Si veis el anime y os gusta, veis también la película. Con respecto a la película, una pequeñita recomendación también. Yo os la recomiendo, pero son 2 horas de película, ¿vale? Y a mí personalmente la primera hora y algo hay muchas cosas que me sobraron. No sé cómo estarán desarrolladas en el manga, porque no me he leído el manga, pero a mí de la película hubo cositas al principio que se me hicieron pesadas. Ojo, me encantó la película, no os confundáis con esto. Pero al principio hubo cosas que me costaron, que iban muy lentas, que me sobraban un poco bastante. Sin embargo, la película, solo por la última media hora, merece la pena verla 1.000 veces. De verdad, si os animáis y veis el anime, veis también la película. Y en nada, a ser posible, a la semana que viene, tendréis el vídeo con el análisis tanto del anime como de la película, porque me parece necesario, ya que están las 2 cosas disponibles, me parece necesario hablar de ambas cosas.
Y creo que no tengo mucho más que contaros sobre Kimetsu no Yaiba. Espero que os animéis a verlo, porque ya os digo, a mí lógicamente me ha gustado, si no, no estaría aquí hablando de él. Y lo dicho, la semana que viene espero traeros el análisis ya con más detallitos, con más sustancia. Muchísimas gracias por haberos quedado conmigo todo este vídeo. Quiero pedir, a modo así, una pequeña aclaración. Disculpad si en algún momento se han escuchado sonidos de la calle o si se escucha un poquito el ruido del ventilador, ¿vale? Sé que la grabación del audio no va a estar totalmente limpio porque por desgracia hace muchísimo calor. Estoy a 30 grados ahora mismo en casa y eso que es la 1 de la noche, ¿vale? Entonces ahora mismo es la única hora a la que puedo grabar sin morirme de calor y que más o menos se escuche decente. Pero lógicamente es verano, hay gente en la calle, hay ruidos, hay coches. No puedo cerrar las ventanas porque si no me abraso, me veríais aquí chorreando. Así que de verdad, perdón de todo corazón si ha habido ruidos de la calle. Intento parar, de hecho habréis visto algunos cortes en el vídeo. Es porque pitaban o porque gritaban en la calle y... justo ahora se está escuchando música, que igual lo estáis escuchando, pero bueno, ahora no voy a cortar. Y ha sido justamente por eso, ¿vale? Así que muchísimas gracias si me habéis visto a pesar de todos esos pequeñitos inconvenientes. Intentaré traeros mucho más contenido y ir mejorando la calidad en todos los sentidos, todo lo que pueda. Nos vemos a la semana que viene. Muchos besitos y muchas gracias. Adiós.